Buenos días amigos, bienvenidos a Despierta, Libérate y Actúa, el espacio de Víctor Hugo Valdés Pérez en Internet. Buenos días a todos, saludos cordiales y bienvenidos a la clase de filosofía del día de hoy, la cual está dirigida básicamente a los estudiantes del bachillerato de Tarímbaro en el Instituto San Lucas, a los cuales les enviamos un saludo cordial, deseándoles que aprovechen lo mejor de su curso cuatrimestral de filosofía y que aprendan muchas cosas, finalmente obtengan una muy buena calificación y disfruten mucho estos conocimientos que aquí les estamos ofreciendo el día de hoy. Muy bien, pues la filosofía que vamos a estudiar en esta ocasión es una práctica que se realiza en la humanidad pues por más de 2500 años y surge entre la cultura griega de la antigüedad. La filosofía se convierte entonces en un instrumento práctico que utiliza el lenguaje y las palabras para describir la realidad, y a partir de ello diseña todos los mecanismos pues, por los cuales uno puede participar de la existencia personal, en sociedad, para comprender qué es la realidad, la existencia y todo el mundo que nos rodea. Así que vamos a ver esta presentación del día de hoy. Espero que lo que aprendas de filosofía te sirva no solo para este cuatrimestre, sino para el resto de tu vida, y con mucho gusto aquí te lo compartimos. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, qué es la filosofía. Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campana de las notificaciones para nuevos videos y programas. De igual manera te agradezco que le pongas like a mis publicaciones en Facebook y me mandes cualquier comunicación para este curso al correo vhvaldez@gmail.com. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el pensamiento que surge a medio camino entre el mito y el logos. El mito, pues, es la explicación confabulada de la realidad. Esencialmente, los mitos se refieren a metáforas con las cuales los seres humanos perciben eventos naturales en el mundo y luego las interpretan en sus propios términos, y así es como surgen los mitos. Y el logos es la razón de ser natural que hay en las cosas, como por ejemplo la razón natural del agua es mojar las cosas, así como la razón de ser natural de la luz pues es iluminarlas. Así que cuando tú piensas las cosas y llegas al entrecruce a medio camino entre el mito y el logos, ya estás haciendo filosofía. Es decir, la filosofía surge a medio camino entre la explicación confabulada o mítica de la realidad y la razón de ser natural de las cosas. Así es como la filosofía le permite al ser humano pues asimilar la realidad en términos propios y confabular una propia perspectiva personal de la realidad y poder ofrecerla al mundo exterior o a la sociedad. Y la otra parte de la filosofía es la razón de ser natural de las cosas. Aquí vamos a hacer una apreciación. ¿Cómo se dice razón de ser natural de las cosas en griego? Esa palabra se dice logos, y logos también es un sinónimo de luz. Así que si puedes ver, todo lo que tenga que ver con la luz es relativo también a la verdad y nos muestra la razón de ser natural de las cosas. Así, la filosofía es una práctica de lo que sabemos acerca del mundo y tiene tres características: la crítica, la reflexión y la sistematización. Por eso es que para filosofar o ser filósofo es importante que tú sepas primero expresarte bien,
elegir bellas palabras o al menos las palabras adecuadas para dirigirte a los demás. Y por otro lado, la filosofía es un acto de diálogo, es decir, tienes que platicar con los demás para poder acceder a la misma versión del mundo o al menos a una que nos sirva a todos para poder convivir en el mismo lugar y en la misma situación. Y aquí está un ejemplo. ¿Qué es la crítica? La crítica significa ver todos los aspectos del mismo asunto. Así como, por ejemplo, una moneda tiene dos caras. Entonces, la primera cara es un aspecto de esa moneda y la segunda cara es el segundo aspecto. Ser crítico significa que vas a ver todos los aspectos del mismo asunto. Si no lo haces así, entonces en lugar de crítico, pues eres un crítico. La otra característica de la filosofía es la reflexión. Reflexionar significa pensar dos o más veces la misma cuestión. La etimología así lo indica. Mira, re significa volver a y flexare tanto es el acto de pensar como es el acto de doblar. Se refiere precisamente al acto, por ejemplo, cuando reflexionas, cómo te detienes a pensar las cosas. Aquí en la pantalla está la escultura de El Pensador de Auguste Rodin. Puedes ver la imagen en el internet para que veas cómo se refiere a la actividad de un pensador. Este pensador está sentado en una piedra con las rodillas dobladas y precisamente aprovecha esa posición pues para ponerse a pensar cuál es su situación en la realidad. Y luego tenemos la tercera característica del pensamiento filosófico. La tercera característica del pensamiento filosófico es la sistematización, y eso significa poner en orden toda tu realidad. Y poner en orden en toda tu realidad significa que tú le vas a encontrar una causa lógica a la razón de ser de las cosas que hay a tu alrededor, tanto las cosas físicas como las cosas ideales, y sobre todo tú tienes que acomodarlas con tu conciencia. Un ejemplo de esto es como cuando tienes que ordenar tu recámara y luego contribuir con tu familia en el orden de la casa en la que habitas, y luego tienes que contribuir con toda tu sociedad o con tus vecinos para ordenar la cuadra en la que vives. ¿Qué te parece esto que te estoy diciendo? Que cada quien se haga su propia idea de la realidad. La filosofía, entonces vemos que es un ejercicio del pensamiento. Tiene que ver con aquello que lo que más te gusta. La filosofía se trata entonces de que aquello que conoces lo practiques continuamente, aprendas las palabras más adecuadas para describir tu realidad y sobre todo que después puedas platicar con alguien más, intercambiar puntos de vista y tener una visión pues más grande del mundo que te rodea. Entonces la filosofía esencialmente se trata de un trabajo de conocimiento, y el conocimiento es el mecanismo por el cual los seres humanos nos hacemos llegar a nuestra propia conciencia mediante procesos intelectuales, pues todas las experiencias que rodean el mundo y nos permiten habitar la realidad de una forma más agradable, y cuando menos, si no es agradable, pues que no nos frustre y que nos haga más sabios. Y en la medida en que aquello que no nos agrada nos convierte en sabios, fíjense que estamos descubriendo otra etapa más, que es el libre albedrío. Así que vamos a seguir viéndolo aquí en la presentación. Si tienes dudas, te agradezco que me escribas al correo electrónico vhvaldez@gmail.com. Ahí puedo recibir todas tus participaciones. Escríbeme, solicítame una tarea y sobre todo de ahí pasa al Google Classroom de Introducción a la Filosofía para que puedas ver este video y hacer la tarea igual que todos tus compañeros en el grupo del bachillerato. Pues vamos a continuar entonces. El conocimiento se nutre cuando hablamos adecuadamente, porque al elegir las palabras también elegimos las situaciones de la vida.
Fíjate que esto que te estoy diciendo es muy importante, porque lo que te quiero dar a entender es que cuando tú hablas y eliges las palabras más adecuadas para expresarte, también eliges las situaciones de la vida. Te pondré un ejemplo, es como afuera de mi casa, ahora está haciendo un sol muy brillante, y entonces yo elijo las palabras para salir a la calle, y digo, ese sol quema y me va a poner de mal humor. Luego entonces salgo a la calle y ya las palabras que elegí para describir la realidad, pues me van a inducir ese estado de ánimo. Ahora veamos el segundo caso. Si me asomo por la ventana y veo el sol y digo, qué bonita, qué bella la luz del sol, el día de hoy me va a ir súper bien. Entonces elegí palabras adecuadas con las cuales estoy describiendo las situaciones de mi vida y supongo que así me va a ir el resto de la jornada. Esa práctica formalizada en filosofía se llama retórica. La retórica es el arte filosófico de hablar bien. Así que si tú aprendes a hablar bien y a escoger las palabras, a conocer muchas palabras, vas a poder abarcar más aspectos de tu propia realidad y tus decisiones a la hora de vivir pues serán más sabias, te darán más felicidad y tendrás una experiencia de libertad más amplia. La retórica es el arte filosófico del bien hablar, según el filósofo griego Sócrates, el ateniense. Uno de los beneficios de aprender a hablar adecuadamente es que el hecho de dialogar con personas que eligen sus palabras para hablar nos da una perspectiva más amplia de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces ese es un beneficio directo que la filosofía ofrece a tu vida. Primero que nada, aprendes a elegir las palabras y a conocer muchas palabras para que tú puedas hablar bien. Eso se llama retórica. Pero posteriormente, el hecho de dialogar, que es tener una plática con otras personas, sobre todo si estas personas eligen sus palabras igual que tú, vas a acceder a una perspectiva más amplia de la realidad. Y eso se llama dialéctica. Si ves, la dialéctica tiene ahí la palabra diálogo. Entonces la dialéctica es otra tarea de la filosofía. Es esta herramienta en la cual tienes que platicar con los otros. La filosofía se realiza precisamente en el acto de dialogar con los demás. Porque fíjate también, la palabra diálogo indica que hay al menos dos, como dice, día y logos, dos versiones de la verdad. Cuando hay diálogo, las dos personas hablan y establecen un intercambio de comunicación que finalmente nos da una perspectiva más amplia de la realidad. Y me refiero amplia en el sentido de que tenemos más elementos para valorar la vida y entender nuestras necesidades humanas. Pues, ¿cuáles son nuestras necesidades humanas? Si observas y te detienes a pensar, básicamente hay 3 necesidades humanas. Así que vamos a recordarlo aquí de frente para que no se nos olvide. 3 necesidades humanas. La primera de ellas, pues, es que estés feliz y que estés satisfecho con todas las cosas que necesitas para vivir, ya sea dormir, comer, hacer ejercicio, estar feliz en términos generales. Pero por ejemplo, si algo no te hace feliz, entonces tienes que volverte sabio, con la única finalidad de que no te frustres y no hagas berrinche. Así que la primera necesidad es ser feliz y la segunda es ser sabio. Y de ahí viene la tercera necesidad, que es estar libre. Y de esa manera, entre la felicidad y la sabiduría, encuentras la libertad. Escríbeme al correo que está aquí abajo en la pantalla. Ahí vamos a recibir tus tareas. Ese es el correo que está asociado al Google Classroom de Introducción a la Filosofía, donde con gusto podemos intercambiar todos estos conocimientos. Así que ya sabes, cuando hablamos de una explicación amplia de la realidad, me refiero en el sentido en que tenemos más elementos para valorar la vida y entender nuestras necesidades humanas. Así, por ejemplo, están las materias como la lógica,
la ética o la estética, que son ramas de la filosofía que te permiten analizar o medir la realidad con respecto a los valores que ellas estudian. La lógica estudia lo verdadero y lo falso, la ética estudia lo bueno y lo malo, y la estética estudia pues lo bello y lo feo y otros aspectos. Bueno, y aquí tenemos otra materia filosófica que es la metafísica. La metafísica es la ciencia filosófica que estudia los valores que están más allá de la naturaleza del ser humano y básicamente pues la naturaleza corporal. Así que cuando estudias aspectos que no son corporales, pero que son inherentes al ser humano y que sin embargo no se ven, están más allá de tu naturaleza, como por ejemplo el pensamiento, la libertad, el ser en general de todas las cosas, la idea de Dios, la idea de tiempo. Todos esos son aspectos que se estudian en la filosofía, en la materia llamada metafísica. Y si ves, la filosofía, al ser una práctica de tu conocimiento acerca de cualquier cosa, si tú la haces de manera crítica, reflexiva y sistemática, la filosofía se puede hacer sobre cualquier cosa. Hay filosofía que habla en concreto del ser de las cosas, esa es la ontología. Hay filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía del arte, filosofía de la cultura, filosofía de la mente, filosofía de la filosofía, filosofía del Pato Donald, filosofía de Goku, filosofía del llavero, filosofía de lo que te dé la gana. Pero esencialmente la filosofía es un ejercicio en el cual tú aprendes a distinguir cuál es la naturaleza real de las cosas y cuál es su función en la realidad. Así que tú aprendes a conocer, a elegir las palabras más adecuadas para interpretar tu realidad y aprender a dialogarlas con alguien más. Por eso la filosofía puede ser absolutamente de lo que te dé la gana. Esencialmente, la definición de filosofía significa amor a la sabiduría, pero también significa la sabiduría del amor. ¿Qué te parece esto que te estoy diciendo? En unos segundos más vas a volver a ver en tu pantalla la definición de filosofía. Filosofía, como bien te digo, significa amor a la sabiduría, ¿sale? Así que aquello que sabes tienes que amarlo, atesorarlo, de manera tal que después puedes compartirlo y pues, ofrecer los valores como la felicidad, la sabiduría o la libertad, y todo eso básicamente pues por el análisis que tú tienes de la realidad y lo expresas en tus palabras. Cuando tus palabras son adecuadas y son muy claras, de esa misma manera condicionan tu existencia cotidiana. Y el segundo beneficio es que puedes platicar con alguien más a ese respecto. Cuando tú platicas con otra persona, ambos empiezan a emitir las palabras que eligieron para describir su realidad, y en ese intercambio llamado dialéctica es cuando surge pues, el conocimiento filosófico. Y si ves, mientras más compartido con las sociedades, es más fuerte, es más amplio y te genera pues, una impresión más agradable de la realidad. Por eso debes entender que la filosofía significa por eso amor a la sabiduría. Esa definición la encontramos básicamente en el surgimiento de la filosofía griega hace alrededor de 2500 años. Ya en una clase posterior hablaremos de la evolución de la filosofía a lo largo de la historia, pero por lo pronto atendamos estas definiciones. La filosofía, por cierto, según Platón de Atenas, lo define como amor a la sabiduría, y su maestro Sócrates de Alopece, aunque también enseñó en Atenas, lo define como amor a la sabiduría. Aunque también podemos entender la definición de la filosofía como la sabiduría del amor. ¿Sale? Entonces, yo te invito a que conozcas esta práctica de la filosofía.
Básicamente tiene que ver con buscar el conocimiento, pero respetando la voluntad natural de las cosas. Y en el caso del ser humano eso es algo muy importante, porque si observas cómo es la realidad que vivimos ahora, en la realidad que vivimos ahora casi no nos gusta conocer mucho las cosas. Tenemos que obligarnos, ¿verdad?, a leer, a ir a la escuela y despertar de forma natural este conocimiento. Una vez que ya lo haces de forma agradable, tienes que respetar la voluntad natural de las cosas. Como por ejemplo, si tú ves la llave del agua ahí en el patio de tu casa y la puedes utilizar para colgar ahí tu chamarra, bueno, al paso del tiempo vas a ver que tu chamarra pues va a quedar mojada, o tal vez, ¿sabes qué?, se va a descomponer la llave del agua y no estás respetando la voluntad natural de las cosas. Así que pues la llave del agua hay que utilizarla pues para llenar cubetas, y la chamarra debes de colgarla ahí en tu closet o en un gancho, en un clavo en la pared. Por eso, la filosofía es el acto de buscar el conocimiento, respetando la voluntad natural de las cosas. Y en el caso del ser humano, básicamente, nuestra voluntad de estar aquí nos dice que hay que ser felices, hay que ser sabios y hay que ser libres. Apréndete muy bien esta definición que te acabo de plantear el día de hoy, porque eso es lo que define la filosofía como el acto de pensamiento por excelencia. Los seres humanos hemos tenido una evolución muy complicada y de repente vemos que al paso de la historia o al paso de nuestro desarrollo geográfico, vamos adquiriendo distintas formas de ver la realidad, distintas formas de entender el pensamiento, de expresarlo. Incluso si ves, las culturas van entretejiendo la actividad humana, los usos que le das a las cosas, las costumbres que tienes con tu familia, con tu sociedad, las tradiciones, las leyes, todo ese tipo de elementos de la cultura son el producto del lenguaje con el que describimos la realidad, y la filosofía pues te permite analizar a profundidad y dialogar con los demás esa versión del mundo que todos queremos para ser más felices, sabios y libres. Te agradezco que hayas estado conmigo en esta clase tan interesante de filosofía. Recuerda que el curso se realiza aquí en Google Classroom. Después de ver este video, córrele a Google, a los libros que hay en tu casa, pregúntale a gente con más experiencia o edad que tú qué es la filosofía, investiga por tu propia cuenta y realiza tu evidencia del día en una hoja blanca y ponle una imagen que no pase del 30% de la superficie de la imagen. Recuerda que cuando tengamos 10 evidencias del curso, entonces podemos evaluar la materia y obtener una excelente calificación. Por mi parte es todo. Reciban todos saludos cordiales. Gracias por seguir mis redes sociales y canales mediáticos. Ha sido un gusto explicar con ustedes qué es la filosofía. Yo soy Víctor Hugo Valdés Pérez. Despierta, libérate y actúa. Nos vemos la próxima.